nuestro corazón se incline a ti, de poder ver en cada una de las cosas, Señor, que tenemos, en cada una de las cosas que tú guardas para nuestras vidas. En cada una de ellas guardas propósito, intención y deseo. Pido, Señor, por los maestros y por este tiempo de edificación mutua, porque tú nos hablas a través de la palabra. Que podamos manifestar, Señor, el amor que hemos recibido de ti y que podamos glorificar tu nombre, reconociéndote con mente, con alma y con espíritu. En el nombre de Cristo. Amén y amén. Muy bien. Voy a comenzar en esta mañana repasando los primeros puntos que compartimos en el libro de Santiago. Estamos en el capítulo 4 y vamos a terminar los versos del 7 al 12. Santiago 4 y vamos a terminar los versos del 7 al 12. Someteos pues a Dios, resistir al diablo y huirá de vosotros. Y quiero que vean cómo hay una secuencia aquí presentada por Santiago que nos da a nosotros una regla de trabajo. Someteos pues a Dios. Si no nos sometemos a Dios, las otras cosas no pasan. Someteos pues a Dios. Resistid. Segundo, pero no podemos resistir si no estamos en Dios al diablo, y habrá un resultado entonces, y huirá de vosotros. Acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. En la forma que está escrito hay unas acciones y hay unas consecuencias. Acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Pecadores, limpiad las manos, y vosotros los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. Afligíos y lamentad y llorad, vuestra risa se convertirá en lloro y vuestro gozo en tristeza. Humillaos delante del Señor y Él os exaltará. Hermanos, no murmuréis los unos de los otros. El que murmura del hermano y juzga a su hermano, murmura de la ley y juzga la ley. Pero si tú juzgas la ley, no eres hacedor de la ley, sino juez. Uno solo es el dador de la ley, que puede salvar y perder. Pero tú, ¿quién eres para juzgar a otro? Y toda esta lectura está en el contexto de la unidad. Gabriel. Está en el contexto de la unidad. Así que compartimos la semana pasada que hay que renunciar a tener el control de tu vida. Someteos pues a Dios. Y esto significa asumir un rango inferior. Por eso la gente orgullosa recibe este principio con mayor desafío. Si estoy viviendo por mis propios medios, ¿para qué necesito la gracia de Dios? Paula, bienvenida. Y esto lo compartimos y vimos la realidad que hay cuando nosotros entendemos que tenemos control de las cosas. Y una de las formas de ver que nosotros estamos mirándonos a nosotros mismos con prioridad es cuando descuidamos la oración. El descuido de la oración ya es un síntoma de que yo puedo resolver las cosas y no necesito del Señor. Y hay que mirar eso. Es la rendición al derecho de gobernar nuestra vida, además de una dependencia y obediencia permanente. Así que se refleja también, y hemos hecho énfasis a través de lo que compartimos,
que otro síntoma de esto es la obediencia. Uno es cuánto oro y otro es cuánto obedezco. Carlos. Muy bien, ya. Segundo punto que trae dentro de los principios para obtener la gracia de Dios es resistir al diablo. Resistir al diablo y huirá de vosotros. Pero lo podemos resistir, dijimos, primero tenemos que someternos, ¿verdad? Nosotros leímos en la clase pasada, en Primera de Pedro, en Efesios, que hablamos de la armadura, y en la reunión de discipulado hablamos de la armadura. Y César, dime algo que dijimos de la armadura. Ajá. Y una de las partes de la armadura, ¿cuál es? Mira, a ver, una de ellas. ¿Qué cosas tiene la armadura? Dime una de las partes de la armadura. El casco. El casco, ¿verdad? Que el casco, decíamos, el yelmo de la salvación. Muy bien. Alguien más que me diga, algo más que tiene allí ese Efesios 6. Allá, Carlos. Sería la espada. La espada. Sí. ¿Y cuál es la espada? ¿Ah? La palabra, ¿verdad? Muy bien. ¿Qué más? Aquí, Minerva. El escudo de la fe. El escudo de la fe. Muy bien. Lo que... Ajá, Zaida. La coraza del Espíritu Santo. La coraza del Espíritu Santo. En esta descripción que hace Pablo a los Efesios, está utilizando lo que era la armadura romana o los elementos de la armadura romana que se utilizaban para protección. Lo que quiere decir eso es que el soldado romano no iba sin armadura a la guerra. El soldado romano, por más hábil, entrenado y fuerte que fuera, no salía a la guerra sin su armadura. Lo que se resume para con nosotros es que nosotros, para poder combatir cada una de las acechanzas que tenemos diariamente, tenemos que estar preparados. Y preparados significa que tenemos que tener la armadura. Se hace mucho énfasis en la palabra de Dios, porque toda la fuente de sabiduría, de conocimiento y de poder que Jesús nos da a nosotros, Él nos dio el testimonio y el ejemplo del uso de la palabra. Y el orar, ¿por qué es importante? ¿Por qué el orar es importante? Diego. Dios les bendiga. Porque es la forma de comunicarnos con el Señor a través de Jesucristo. Muy bien. También, ¿por qué es importante el orar en todo este contexto? Vamos a ver, Rafael, ¿por qué es importante? Orar es importante porque alimentas tu relación con Dios. Muy bien. Y es una muestra de sujeción, Exacto. es una muestra de obediencia, es una muestra de buscar guianza según su voluntad. Restaurar la prioridad de la adoración. Acérquense a Dios y Él se acercará a vosotros.
¿Qué significa eso? Acérquense a Dios y Él se acercará a vosotros. ¿Cómo pasa eso? Vamos acá con Sandra. Acérquense a Dios y Él se acercará a vosotros. La palabra clave es intencionalmente buscar conocerlo a través de la palabra. Muy bien. ¿Qué más? César, ¿tú levantaste la mano? Ajá, vamos allá. Que cuando uno se acerca a Dios en espíritu y en verdad y conoce el corazón de uno, Él no se va a apartar de uno, sino que Él se va a acercar más a nosotros porque ve ese corazón rendido a Él y por lo tanto pues Él no nos dejará. Eso es una palabra interesante allí, porque hay un reconocimiento de quién es Dios. Hay un reconocimiento de parte del hombre. Y viene el detalle en todo esto, que cuando nos referimos a Juan 3:16 tenemos que creer. Y todo aquel que en Él cree, ¿verdad?, no se pierde, mas tiene vida eterna. Pero el que no cree, para usar esa misma oración, pues está perdido. Ese es el punto. Osvaldo. Acercarse tiene un significado, es una relación mutua. No es que Dios acercarse, si yo me voy a acercar a este joven aquí, pues él puede alejarse. Ajá. Y Dios nunca se aleja, Dios está allí. Lo que nos da un vaivén es a nosotros, que nos vamos más allá, lejos, nos podemos acercar un poquito o estar en una cercanía constante. Acercarse a Dios y Él se acercará a nosotros. No es que Dios se ha ido bien lejos, Dios está siempre Cerca. Presente, allí. Está cerca. Nosotros somos el que nos perdemos. Está cerca. Muy bien. Así que tenemos que restaurar la prioridad de la adoración, y esa prioridad de adorar, dijimos que somos seres creados como adoradores. Y hay un detalle que si tú lo miras desde esa perspectiva, o adoramos a Dios o adoramos otra cosa. Observa cada persona, escúchalo, míralo, y tú vas a ver que o adora a Dios o está adorando otra cosa. El ser humano tiene, vamos a ponerlo así, la condición estructural natural, que si no está adorando a Dios, está haciendo ídolos en el corazón. Y eso es una situación que hay que estar pendiente y que mirar. Rafael con Río. Yo creo que la cantidad de fe que uno tenga en Dios es la distancia que tú vas a tener con Él. O sea, contra más fe tú tengas, más cerca vas a estar de Él. Contra menos fe tengas, más te va a alejar de Él. Sí. Él va a estar ahí, como dice Osvaldo, pero la fe que uno tenga es la que te va a dar la cercanía hacia Él. Puede estar cerca de mí, Él, pero si yo no tengo fe en Él, no hay contacto, no hay nada, aunque esté cerca de mí. Amén. Amén. Y ahí vemos la secuencia de lo que es las experiencias que tenemos que generan la confianza, que incrementan nuestra fe. Rafael con la hermana Wanda.
Dios los bendiga. Amén. No creo que vaya a aportar nada de mi creencia a lo que están discutiendo porque todos lo han expresado divinamente bien. Pero quiero dar un testimonio de algo que me pasó exactamente el viernes. Ajá. Yo todas las mañanas me levanto a tomarme el café con mi Señor, que eso es ya una costumbre, es una cosa, Sí. no es un ritual, es una experiencia entre el Señor y yo. Y quería orar y no podía. Ok. Y yo encontraba las palabras para orar. Y decía, Señor, pero ¿qué es lo que me pasa? Señor, yo quiero decirte algo, pero no encuentro cómo decírtelo. Entonces, yo no sé mucho de la Biblia en cuanto a los libros, dónde están, porque yo leo y no se me quedan los versículos. Entonces, algo me dice dentro de mí, Timoteo 1. Y usted ha de creer que yo encontré mi oración en Timoteo 1, en cada palabra de Pablo. Muy bien. Se lo voy a leer. Doy gracias al que me fortaleció, a Cristo Jesús nuestro Señor, porque me tuvo por fiel. Habiendo sido yo antes blasfema, injuriador, mas fui recibida a misericordia por lo que hice por ignorancia en incredulidad. Pero la gracia de nuestro Señor fue más abundante con la fe y el amor que en Cristo Jesús. Palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy la primera. Pero por esto fui recibido a misericordia, para que Jesucristo mostrase en mí el primero de toda su clemencia, para ejemplo de los que habrían de creer en Él para vida eterna. Amén. Yo Amén. creo que con eso está contestado todo lo que usted nos está diciendo. Amén. Y solo quiero resaltar algo de que cada uno de nosotros somos personas diferentes, con necesidades diferentes, con condiciones diferentes. Y hay momentos en que cuando vamos a la palabra y la miramos en el contexto de nuestra condición o lo que estamos buscando, vemos una afinidad, vemos en ella una expresión, que es lo que tú estabas diciendo. Está haciendo como una radiografía que me estoy mirando en esa radiografía y doy gracias al Señor por eso. Ese tipo de experiencia es la que uno va guardando cuando tiene la sensibilidad del Espíritu Santo, para que vaya aumentando la fe, para que uno vea cómo el Señor se manifiesta y me habla, porque va dando esa confianza y va generando la fe. Todo adorador verdadero tiene la promesa de que cuando se acerca en adoración, Dios siempre se acerca a nosotros. Dios nunca está lejos, pero nosotros podemos sentir y podemos ver y podemos experimentar su presencia. Renunciar a las acciones pecaminosas. Limpien sus manos, pecadores. Esta instrucción se hace eco de la terminología del tabernáculo, pues el sacerdote tenía que limpiar sus manos antes de acercarse al lugar santo de Dios. Alguien que me explique eso un momento. Eso quiere decir que la única forma en que Dios me escucha a mí es si yo no tengo pecado. Yo veo cabezas así que me hacen como que sí o como que no entiendo. Me levantan la mano. Porque yo creo que es importante entender esto. O sea, ¿a qué se refiere esto? Porque hay personas que lo ven y pueden pensar varias cosas.
Vamos a ver. ¿Cuántos piensan? Vamos a hacerlo fácil así, hacemos una encuesta rápido. ¿Cuántos piensan que yo tengo que estar limpio de pecado para poder comunicarme con el Señor? Me levantan la mano. ¿Cuántos piensan? 1, 2. ¿Cuántos? 3. Tengo 3. Ok, ¿cuántos piensan que no necesariamente tengo que estar limpio de pecado para poder llegar ante el Señor? Levanten la mano. Ok. No, si te defino. Ok, muy bien. Significa que tengo, ahora ve acá, no me hagas eso. Eso, como que sí, como que no. Mira eso. Ok, lo pido todo, vale. Mira, vamos a esto. Orlando, dame tu punto. ¿Por qué? Yo entiendo que aunque todos somos pecadores, para poder tener una buena comunicación con Dios tenemos que tener su perdón. Y teniendo su perdón y teniendo su misericordia, podemos establecer una mejor comunicación con Dios, porque ¿de qué vale que estén en el pecado y vayan a hablar con Dios y al otro domingo vienen y están en pecado y vuelven a hablar con Dios? Porque vamos a pecar todo el tiempo, pero lo que tenemos que hacer es tratar de no pecar. Y por eso es que yo digo que la mejor comunicación que podemos tener con Dios es cuando estamos santos delante de Él. Ok. Vamos a ver, ¿quién más? ¿Quién me da la otra versión de esto? Gabriel, tú levantaste la mano. Estabas allí diciéndome 2 o 3 cosas. Vamos a escucharte. Basándome, ¿verdad? En lo que tú dijiste. Ahora soy yo. No, la palabra. Tú dijiste la premisa, la premisa, o sea. Muy bien. Para estar claro, la premisa que dijiste fue que yo tengo que estar libre de pecado para comunicarme con Dios. Ajá. Esa es la premisa. Esa es la premisa. Pero yo entiendo que no. ¿Por qué? Porque entonces, ¿cómo le voy a pedir perdón o cómo voy a poder buscar ese perdón si no puedo hablar con Él porque soy pecador? Ok, buen planteamiento, muy bien. Rigo, está levantando la mano y después Minerva. Primeramente, Dios busca al pecador. Ajá. Entonces, Él sabe todos los pecadores que hay en el mundo. Ajá. Y los que tienen corazón limpio. Él está buscando al pecador y para poder buscar, porque el pecador vaya hacia Él, ya Él lo ha identificado. Él sabe más que nosotros y que Él sabe quiénes son los pecadores y lo que está esperando es que el pecador se decida a buscarlo a Él. Entonces Él siempre le está dando la oportunidad, nos está dando la oportunidad a nosotros, los seres humanos, para que nos podamos comunicar con Él y podamos pedir perdón y reconocer lo que Él ha hecho por nosotros mismos. O sea, antes yo no sabía eso, pero porque ignoraba, pero yo sé que Él mandó a su hijo para morir por el pecado que yo tengo. Entonces yo lo recibí y ya yo siento que estoy parte de Él. Ok. Eso es lo que está buscando Él en el mundo, que la gente que está en el pecado perdida se lo reconozca al hijo para que se salven, porque de otra forma no va a pasar. Entonces, sí, un pecador se puede comunicar con Él porque Él está esperando que este pecador rinda cuenta a Él. O sea, Ok. Minerva. Le vamos a poner un poquito de pique a esto ya mismo. Y la palabra de Dios dice que todo el que se acerca a Dios, el Señor no le echa fuera. Por lo tanto, todo pecador que busca querer acercarse a Dios, pues tiene la libertad de ir ante Él en arrepentimiento. Siempre que haya un arrepentimiento, ¿verdad? Y una búsqueda genuina de Dios, pues el Señor nos abre sus puertas. Ahora, cuando ya hemos alcanzado, ¿verdad?, la salvación, que es en Cristo Jesús, nosotros en este cuerpo mortal que tenemos, siempre vamos a pecar, de alguna manera u otra.
Y no podemos creer que porque hemos pecado, el Señor no nos va a escuchar. Por lo tanto, tenemos que pedir al Señor que limpie nuestro corazón y volver en arrepentimiento a Él para sentirnos, ¿verdad?, que podemos llegar hasta el trono de su gracia limpios por la sangre de Jesús, porque Él nos mira a través de Jesús. Ok, muy bien. Yo creo que este par de puntitos allí que son importantes y que ayudan a lo que estamos compartiendo. Estamos hablando de la palabra de arrepentimiento, que muestra una condición en la cual nos allegamos al Señor. ¿Y saben qué estaba recordando mientras estábamos hablando de todo esto? Cuando Jesús compartió el Padre Nuestro, que nos da un ejemplo de lo que estamos hablando aquí. Dentro del Padre Nuestro, además de reconocer a Dios por lo que es, Padre nuestro, que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Pero ¿qué más nos dice esa oración cuando tú vas en la secuencia? ¿Qué? Perdona nuestras ofensas. Así que esa perdona nuestras ofensas se refiere a nuestras ofensas para con Dios. Así que lo que quiero traer con esto es que sí existe un proceso que se utilizaba en el Antiguo Testamento, donde cada vez que te acercabas al Señor, y principalmente los sacerdotes tenían que lavarse las manos. Y cuando entrabas para el lugar santísimo tenías que bañarte completo, y había un proceso de cómo se ponía la ropa y todo lo que ibas a utilizar. Y fallar en eso era la muerte. ¿Sabes? Era algo que si no hacías las cosas como estaban instruidas, morías. Pero lo que quiere traernos a la atención, alguien que me busque Salmo 24, 3 y 4, por favor, lo vamos a leer. Pero quiero traerles en esto que hay algo importante. Dios se ha manifestado a nosotros a través de un plan de salvación, un plan de rescate. Vamos a estar en este tiempo de Semana Santa hablando de forma intencional de ese plan de reconciliación a través de Cristo. Pero no podemos perder de perspectiva de que Dios ve nuestro corazón. Dios conoce las intenciones del corazón. Dios sabe cuando uno va en arrepentimiento o cuando uno va al Señor simplemente para que Él bendiga mi voluntad, porque yo actúo en mi voluntad y lo que quiero es su bendición, en vez de estar en obediencia según su voluntad. Y ahí es que se dividen las aguas. Así que cuando yo voy en mi voluntad, cuando yo voy en mis términos a acercarme al Señor, está allí. Esa palabra, mira, no sale del techo o no sale de la pared del cuarto. Solo cuando voy en arrepentimiento, primero, y recuerden, no es que nosotros repetimos el Padre Nuestro como que eso fuera un rogatorio. El Padre Nuestro es una oración modelo que nos enseña una estructura. Y esa estructura nos habla del reconocimiento de Dios, de quién es Él, de por qué es Él. Reconoce cuál es nuestra condición. Y lo último que está es la presentación de nuestras necesidades. Pero hay un proceso que se sigue que muestra el acondicionamiento y el deseo del corazón. Cuando yo brinco en la oración, rápido la necesidad, sin reconocer quién es Él, sin presentarnos con manos limpias ante Él, ¿qué es lo que estamos haciendo? Ok. ¿Qué dice Salmo 24, 3 y 4? ¿Quién lo tiene por allí?
Aquí, vamos aquí, dámelo con Orlando. Y pedimos acá, lo va a leer Orlando. Dice la palabra: ¿quién subirá al monte de Jehová? ¿Quién estará en su lugar santo? El limpio de manos y puro de corazón, el que no ha elevado su alma a cosas vanas, ni ha jurado con engaño. Amén, amén. Dime, Orlando. Cuando yo dije ahorita lo de estar presente al Señor, Ajá. Pues como dice aquí, el limpio de manos y puro de corazón. Pues yo entendí mal la pregunta, porque para tú lograr esto, tú tienes que arrepentirte de tus pecados, llevar una vida santa. Que eso era lo que yo quería dar a entender en la contestación que dije. Porque mucha gente, todos somos pecadores, y habiendo pecado, yo no me puedo presentar al Señor así. Tengo que ir donde Él primero, arrepentirme, poner mi corazón limpio, mi alma lo más pura posible, para yo estar en la presencia del Señor. Yo, como entendí la pregunta, era que cómo era el resultado de estar presente en el Señor. Y hay un detalle en lo que estás compartiendo que siempre recalcamos. No es por nuestra fuerza, es por la obra del Espíritu en nosotros. ¿Sabes? Y compartimos la clase pasada o 2 clases atrás la experiencia de Pablo, cuando hablamos del aguijón de Pablo. Y Pablo dice: por tanto me gloriaré en mi debilidad, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Amén. Rechazar actitudes pecaminosas. Purifiquen sus corazones ustedes los de doble ánimo. Santiago define gente de doble ánimo como los que expresan vacilación e inconsistencia, y que describe bien a la persona que ama a Dios y es amiga del mundo al mismo tiempo. Esta actitud de doble lealtad no permite que fluya la gracia de Dios en la vida del cristiano. ¿Quién me explica eso? Vamos a ver. Aquellos de doble ánimo. Luis, ¿de qué estamos hablando? Dios lo bendiga. Entendemos que cristianos que han reconocido a Jesucristo, pero que al mismo tiempo tienen un afán por las cosas del mundo, le dan la perspectiva a Dios de que yo quiero esto, pero es porque tú me lo debes dar, porque soy hijo de un Dios viviente, soy hijo de un rey, que es lo que venden últimamente. Ajá. Entendemos que si tú le sirves a un Dios, como dice la Escritura, no se puede servir a 2 dioses, porque a uno se aborrece y al otro se amará. Ese es mi sentido. Muy bien. Y me alegra que mencionas esto, porque esta parte de la inconsistencia y creer que puedo estar bien en 2 lados, la predicación del domingo pasado atendía a esto. Y hablaba bien claro. Y si no lo recuerdas, la vas y la buscas y la lees. Y la ves otra vez. Porque una de las cosas que trae es que está la percepción de que yo puedo estar bien en los 2 lados. Y yo puedo, porque entiendo que soy moralmente bueno, escucha lo que estoy diciendo, porque entiendo que soy moralmente bueno, pues estoy bien con Dios, pero puedo continuar haciendo las cosas que hace el mundo como las hace el mundo. Y lo que significa entonces que mi corazón está, y vamos hacia atrás lo que habíamos dicho, gobernado por mí. Y lo que quiero es que Dios bendiga mi voluntad. Y eso es lo que se está combatiendo. Y cuando vamos a Apocalipsis y vemos lo que se le escribe a la iglesia de Sardis, ¿qué le pasaba a la iglesia de Sardis? Porque no eres fría
ni caliente. Te vomitaré de mi boca. O sea, aquí no hay punto medio. Compartíamos en la predicación el domingo pasado que el punto medio aquí es aceptar que Satanás continúe haciendo lo que está haciendo. El punto de inmovilidad es la aceptación de que lo que está ocurriendo en el mundo está bien. Y eso es lo que combate esto. Vamos ya mismo. Mateo 23:12 y Primera de Pedro 5:6. Me lo van buscando. Aquí vamos a hacer unas lecturas. Dime. Odisea. Yo creo que es. Sí, Odisea, perdón. Muy bien. ¿Qué? Espérate, déjame ver si fue que hice algo mal aquí y se fue rápido esto. Carlos no me quiere. Va para el frente, déjame ver si va para atrás. Uno más, dale uno más hacia atrás. Hacia atrás. Ok, el 6. Abstenerse de una actitud frívola hacia el mal. Su risa se convertirá en llanto y su gozo en tristeza. Los cristianos deben alegrarse en el Señor, agradecidos por el don de la salvación, obedientes en el camino de Dios. Cuando caen en pecado y responden al llamado de Dios, para arrepentimiento debe tener lugar un cambio en su vida. La risa y el gozo son silenciados cuando se dan cuenta de lo que han hecho. Y aquí menciona algo, porque las personas que se encuentran en el mundo entienden que están bien. Y yo tengo mi tiempo, yo estoy de lo más bien, obtengo mis cosas materiales, no tengo necesidades, pues todo chévere. Sin embargo, cuando entendemos dónde está la prioridad, que era algo que Luis estaba mencionando ahorita, las cosas cambian entonces. Ya no es el gozo del mundo, o el supuesto gozo, o la supuesta alegría, o el supuesto estado del mundo. Así que tenemos que no ser indiferentes al mal, tenemos que no ser aceptadores. Y estábamos enfatizando que cuando callamos estamos aceptando lo que no está correcto. Así que sí debemos alegrarnos por lo que implica la salvación. Y lo que hemos estado compartiendo y hemos estado predicando, hay tantos ejemplos bíblicos y tantas ilustraciones que si las miramos con calma, le damos gracias a Dios por lo que ha hecho. Jesús dijo: yo soy la luz del mundo. Y la luz disipa las tinieblas. Estamos llamados a ser la sal de la tierra. Quiere decir que si no hay sal, está como la cosa sosa, ¿verdad? Desabría. Oye esa palabra, desabría. Estamos diciendo que Jesús nos dijo que eres el pan de vida. Quiere decir que cada uno de nosotros tiene esos elementos. No por nosotros mismos, pero los tenemos en Cristo. Pero cuando no lo efectuamos, ¿qué pasa? ¿Para qué hace falta el pan de vida? Porque hay gente que tiene hambre de muerte. ¿Por qué hace falta la luz? Porque estás en tinieblas. O sea, ese es el contraste que tenemos que mirar. Cuando entendemos que estamos con el hombre más fuerte, recordando la predicación del domingo, entonces no es difícil entender hacia dónde tenemos que movernos y qué tenemos que aceptar y qué tenemos que hacer.
Pero esto que estamos hablando solo hace sentido cuando tú lo ves reflejado para tu vida, cuando puedes entender, tener confianza y fe. Responder humildemente al éxito. Humíllense delante del Señor y Él os exaltará. ¿Por qué es necesaria la humildad? Mateo 23:12, ¿quién lo tiene, por favor? Levanta la mano, acá con Minerva, y me van buscando Primera de Pedro 5:6. Porque el que se enaltece será humillado, y el que se humilla será exaltado. Muy bien. Y Primera de Pedro 5:6, ¿quién lo tiene? Ajá, Paula. Primera de Pedro 5:6 dice: humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios para que Él os exalte cuando fuere tiempo. Amén. ¿Qué es lo que trae en ambas lecturas? Cuando hablamos de la humillación delante del Señor, ¿por qué? ¿Qué presenta esto? ¿Por qué eso es necesario? Vamos a ver, ¿por qué es necesario humillarme delante del Señor? Ya veo. Me bajo de la nube, ¿ok? Dame una traducción de eso. Porque hay un reconocimiento de los atributos de Dios. Y eso lo perdemos de perspectiva porque no conocemos los atributos de Dios. Porque no hemos pensado en lo que significan esos atributos. ¿Verdad, John? Dámela, John, allá para que me hable un par de atributos allí. Porque es que eso es lo que hay que darle para aterrizar lo que estamos hablando. Tenemos que confiar en Él y olvidarle nuestra inteligencia para que Él nos enseñe después el camino. Se nos allana y podemos enfatizar y podemos percibir mejor las cosas. Muy bien. Y de los atributos que hemos estado compartiendo, ¿cuál te ha llamado más la atención a ti? De atributos de Dios. La misericordia. Muy bien. Es grande en misericordia. Y hemos hablado también, dame otro más. ¿Qué es Dios? Dios es ¿cómo? Grande, santo. Grande, santo. Hablamos de que es eterno. Hablamos de que es inmutable. Espérate, ¿tú sabes lo que es inmutable? ¿Qué es inmutable, Vanessa? Siempre. ¿Ah? Que, muy bien. Está bien. Que no cambia. O sea, y cuando nos ponemos a ver esto y a entenderlo, quiere decir que si Él ha dado la promesa de que envió a su Hijo para que muriera por nosotros y todo aquel que en Él cree no se pierde, mas tiene vida eterna, es inmutable, no cambia y muestra su fidelidad. Muy bien. No calumniar al hermano. Hermanos, no hablen mal unos de los otros. Y con esta parte termina. Santiago describe la difamación como dar cabida al diablo para causar al pueblo de Dios problema. Vamos a Primera de Timoteo 3:11 y concluimos con esta lectura de Efesios. Primera de Timoteo 3:11, quien lo tenga por favor para compartirlo. Y dice, las mujeres asimismo sean honestas, no calumniadoras, sino sobrias, fieles en todo. Muy bien, y ya que estás en Timoteo, ve a Segunda de Timoteo 3, del 2 al 5. Un poquito más adelante de ese.
Muy bien. Segunda de Timoteo 3, del 2 al 5. Porque habrá hombres amadores de sí mismos, ávaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impios, sin afecto natural, implacables, calumniosos, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficiencia de ella. A estos evita. Muy bien. Y hay una clase de descripción allí, que cuando tú la puedes mirar en detalle, mucho de eso se refleja hoy. Y se refleja en personas que conocemos, en políticos, en artistas. Eso que está allí, tú lo miras con calma y evalúas las acciones y ves eso reflejado. ¿Y qué le dice? A estos evita. Así que no son modelos a seguir. Sí, está bien. Concluimos. Terminamos. Hermanos, no hablen mal. Hablamos en contra de nuestros hermanos cuando nos quejamos de ellos. Contamos historias que los hacen quedar mal. Juzgamos sus motivos y los condenamos. Todo lo que decimos para destruirlo en lugar de edificarlos es hablar en contra de ellos. Santiago ha hecho un llamado a la unidad de la iglesia y evitar las prácticas que nos llevan a conflictos personales. Y con esta parte redondea diciendo que si cada uno de nosotros busca con lo que comparte edificar, la iglesia se fortalece. Si hay alguna situación que no entienda, alguna situación que quisiera reconocer o entender mejor, la palabra nos llama a que vayas a hablar con la persona. Hemos repetido en otras ocasiones y traigo también ahora para recordar. Aquella persona que te venga a hablar, oye, ¿viste lo que hizo aquella persona o aquel hermano? Y que si hizo esto y que si hizo lo otro, o que si esto, que si lo otro, tú lo paras en el momento y le dices, ¿ya tú hablaste con el hermano? No he hablado con él, pues tú tienes que hablar conmigo. Lo primero, porque cuando no damos cabida a que se esté hablando, haya razón o no haya razón, hay un proceso a seguir. Y si te dice, sí, ya hablé con el hermano, pues vamos a hablar los tres. Y ya tú verás que esto se cae, se tumba y no existe. Lo otro que le tengo dicho a los muchachos, y que se lo digo también a la iglesia, si lo que tú vas a hablar no edifica, cállate. Y ya está, se resuelve. O sea, si tú no tienes palabra de edificación, cállate. Y hay forma de atender y forma de manejar, pero es directamente con la persona porque lo estamos haciendo para edificar. No por mi opinión, sino por la palabra. Porque eso es otra cosa. Puede que tú tengas un gusto y yo tenga otro gusto. Y aquí no estamos por gustos, aquí estamos por la palabra. Así que no todos los hermanos van a hacer las cosas que te gustan porque fuimos formados diferentes. Pero todos estamos gobernados por la palabra del Señor. Y estamos allí, Osvaldo, y si no hay más nadie, cerramos. Para citar un ejemplo, Pablo le ruego a las hermanas Evodia y Sintique que se pongan de acuerdo en el Señor. Y eso es bien importante. Las llama hermanas, tenían una disensión personal y le dice que se pongan de acuerdo, no en la carne, ni en lo que yo creo, ni en la otra. Pónganse de acuerdo en el Señor. Amén. Amén. Muy bien. Continuamos con el próximo tema entonces, el domingo. Y
Y damos gracias al Señor porque podemos ver a través del libro de Santiago la variedad de temas y tópicos de vida cristiana que se toca. ¿Sabe? Y comenzamos con la parte de la prueba, seguimos con las tentaciones, hemos hablado de la lengua, hemos hablado de no coger y discriminar, hablamos de la unidad en la iglesia. O sea, el libro de Santiago es rico en esto. En pie y terminamos en oración. Padre Celestial, gracias damos a ti en esta mañana por la verdad de la palabra, por poder compartir y ver ejemplos, escuchar testimonios y poder adentrarnos en la verdad de la palabra. Estos principios que hemos compartido de cómo debemos estar sometidos al Señor, cómo debemos resistir la maldad y resistir al diablo, la importancia, Señor, de la armadura de Cristo, cómo podemos ver para con cada uno de nosotros, el que tenemos que evitar la calumnia, la disensión, cómo debemos actuar según tu voluntad y no la nuestra, cómo debemos edificarnos. Todos estos son ejemplos, Señor, para que podamos vivir una vida que te agrade a ti, para que podamos estar en unidad, porque tú eres uno y tú gobiernas la iglesia y a cada uno de nosotros. Guárdanos y bendícenos en el nombre de Cristo. Amén y amén. Señor le guarde.